Mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico y bueno, actualmente resido ahí en Los Ángeles. He estado también bastante tiempo viviendo en Miami y bueno, por varios estados del país. Me pidieron compartirles este retiro de 3 charlas. Me habían dicho que les pudiera compartir algo con respecto, pues evidentemente, a lo que son ustedes servidores, algo también con respecto al matrimonio y algo de apologética. Yo en realidad voy a tratar de mezclar los 3 y darles poquito de todo, siguiendo una estructura que les pueda servir ante todo en lo que tienen en común ustedes, que son servidores. Eso es lo que tienen en común. Lo voy a estructurar estas charlas en base a un pequeño texto de un beato francés que se llama Charles de Foucauld o Carlos de Foucauld. Él, así rapidito les cuento, él pues llevó la vida loca. De hecho era ateo, no creía en Dios. Se hizo militar y curiosamente lo que le empezó a llamar la atención para la cuestión de la religión es ver, cuando siendo militar lo mandaron para Marruecos, que es mayoría musulmana, y ver la devoción de cómo los musulmanes oran sí o sí a ciertas horas del día, y estén haciendo lo que estén haciendo. Yo me acuerdo que era niño prácticamente, cuando estaba viendo un partido de la selección mexicana en el Estadio Azteca, por televisión, contra Arabia Saudita, y les llegó la hora de la oración. Los jugadores siguieron jugando, pero la porra sí se puso a hacer la oración en ese momento en el estadio. Fue interesantísimo. Entonces, pues Carlos de Foucauld, un ateo, fíjense, le empezó la chispita de Dios a través de ver la devoción de los musulmanes. Hablamos de musulmanes medianamente equilibrados, porque ahora los tenemos como si todos fueran terroristas y todo. No, evidentemente hay unos fanáticos, pero hay musulmanes que son pacíficos. Entonces, pues nada, él termina convirtiéndose, y la particularidad de este beato, que yo espero pronto sea santo, es que se enfocó en una parte de la vida de Jesús que casi nadie se ha enfocado. Charles de Foucauld vio que, por ejemplo, las congregaciones religiosas siempre agarran lo que llaman un carisma, y ese carisma está inspirado en alguna parte de la vida de Jesús. La orden de los predicadores, que son los dominicos, ¿de qué parte de Jesús aprendieron? Pues de la predicación, de su vida pública cuando Jesús predicaba. Y así tú puedes ver, cualquier congregación agarra algo de la vida de Jesús y lo agarra como carisma. Pero lo interesante de Charles de Foucauld fue que él se dio cuenta que todos agarraban de su vida pública de Jesús su pasión, su muerte o su resurrección, o su nacimiento. Pero entre eso hay 30 años, bueno, básicamente de los 12 a los 30 no sabemos absolutamente nada de Jesús, al menos la Biblia no nos dice nada. Lo único que nos dice, cuando tenía los 12 años, que siguió creciendo en sabiduría, estatura y todo, pero no nos da detalles, ¿verdad? Y hay programas de televisión en donde se van muy lejos y empiezan a creer que no, que se fue a la India y que con budismo y que sea cuánta cosa y todo. Son puras teorías para sacar rating, ¿va? No, lo normal es de que vivió una vida sencilla, común y corriente, como la mayoría de ustedes la lleva. De hecho, a ver si no tenía preparado ese texto, déjame ver si ahorita lo encuentro. Charles de Foucauld tiene una cuestión interesantísima, porque cuando empieza a discernir, dice: ¿no habría medio de formar una pequeña congregación para llevar esa vida oculta de Jesús? Pero fíjate cómo la describe: para vivir únicamente del trabajo de las propias manos, como hacía nuestro Señor, que no vivía de colectas, ni de regalos,
ni del trabajo de obreros forasteros o migrantes a los que se concretara a darle órdenes. ¿No se podría encontrar algunas almas para seguir a nuestro Señor en esto, para seguirle viviendo todos sus consejos, renunciando absolutamente a toda propiedad, tanto colectiva como individual, y prohibiéndose en consecuencia todo lo que nuestro Señor prohíbe, cualquier proceso, litigio, reclamación, haciendo de la limosna un deber absoluto, dando un vestido si se tiene dos, dando de comer cuando se tiene a los que no tienen, sin guardar nada para el día siguiente? Y bueno, daba otras descripciones bastante interesantes de este tipo de vida. Y entonces él termina yéndose, se ordena sacerdote y se termina yendo al desierto del Sahara a vivir esa vida oculta que le llamamos la vida oculta de Nazaret. Esa vida común y corriente que Jesús tuvo. Y esto es una primera clave para los servidores, porque los servidores pueden irse más a enfocar su servicio a la vida pública de Jesús. Yo quiero estar predicando, yo quiero estar haciendo milagros. Espérate. Esos fueron 3 años de la vida de Jesús. 30, es decir, la mayoría, fue una fidelidad callada, que nadie le aplaudió a Jesús. Es más, cuando empieza a salir en la vida pública, ¿por qué lo empiezan a criticar cuando entra a la sinagoga? Le dicen, ¿que este no es el hijo del carpintero? O sea, en pocas palabras, la gente estaba diciendo, oye, a este lo hemos visto 30 años en su trabajo, con San José, bueno, ya San José había muerto en ese momento, con su madre, una vida sencilla, y ahora nos dice que Él es el Mesías. Pues no le creen. Y esta es una cuestión que uno tiene que entender como servidor, porque uno se puede creer que está siendo buen servidor en la medida que está o predicando o haciendo algo, pero apréndanse una clave de cualquiera que sirva, sean ustedes laicos, bueno, yo soy un misionero laico también, o un sacerdote, cualquiera que evangelice de alguna manera, lo importante es lo que se sustenta en el secreto. Lo que se sustenta en el secreto. Decía un santo que yo admiro mucho, San Juan de Ávila, quien quiera ser padre o madre de almas, tiene que primero aprender a llorarlas en el secreto. Quien quiera ser padre o madre de almas, tiene que aprender primero a llorarlas, a sacrificarse en el secreto, en el anonimato. Evidentemente, esto ya lo van aplicando, por ejemplo, a su servicio que dan, dependiendo del ministerio que tengan. Me pidieron que hablara del matrimonio, de la familia. Pues ustedes lo aplican, porque a veces uno ve a las señoras que mi hijo se está perdiendo, etcétera, y yo le estoy diciendo y le digo, pues ¿sabe qué? La clave es cállese, señora. Y empiece a ganárselo en el secreto, en el silencio, en la perseverancia en el secreto. Entonces, bueno, pues ya, Charles de Foucauld encontró pues esa vida ahí, y fue una vida prácticamente que cualquiera diría, pues fue un desperdicio, porque él no es propiamente que evangelizaba a los musulmanes, estaba llena de musulmanes ahí en el desierto. Él encontró una parte de la evangelización que ojalá ustedes en tiempos que van a tener para discernir, disciernan si el Señor no les está pidiendo precisamente que tomen esa parte. Vamos a decir que hay 3 funciones a la hora de evangelizar. La más promovida de alguna manera es cosechar. ¿Quiénes de aquí trabajan en el campo? Pues la mayoría, ¿va? Claro. Pues tú dices cosechar, tiene su lado bueno, ¿ah? Porque tú estás tomando el fruto, lo estás agarrando, tiene algo de sentido estar conectado con la naturaleza agarrando el fruto. Entonces también en la evangelización hay algunos que les toca cosechar. Pero la segunda función que puede ser es que el Señor te pida a ti sembrar.
Y ya sembrar, pues no es tan, a veces tan atractivo a como cosechar, ¿va? Aventar la semilla, etcétera. Pues tú dices, mínimo, cuando cosechas, pues ves, no sé, el durazno, lo que sea, ¿va? Pero déjense de eso. Charles de Foucault encontró una área que a nosotros se nos va. Y ustedes, que la mayoría son campesinos, me van a decir, es más, para yo no dar esta y que venga de ustedes. Yo no, evidentemente, en mi pasada misión también he tenido alguna experiencia con el campo, pero evidentemente estoy años luz al conocimiento que ustedes tienen del campo. A mí me tocó varias veces, en mi adolescencia fui seminarista, y en el seminario al que había entrado, que era Guadalajara, a los seminaristas se les llevaba a lo menos 1 o 2 veces, inclusive a mi grupo nos llegó un año que fuimos 3 veces a la granja del seminario. El seminario tiene sus granjeros, pero muy inteligentes, los formadores dijeron, los seminaristas tienen que saber qué es esto, porque es muy facilito agarrar la tortilla y los frijoles y hacerte un taco, ¿ah? Entonces, que ojalá esto lo hicieran aquí en los Estados Unidos. Acá sin generalizar, aquí los seminarios, a los seminaristas casi parecen princesas, ¿va? Y parece más universidad que otra cosa. Y por eso a veces hay sacerdotes que no tienen capacidad de sacrificio. Pero bueno, yo tuve la bendición de que en mi adolescencia estuve en un seminario en donde sí se hacía eso. Y me tocó, sin saber nada del campo, me tocó piscar. Dale, el maíz. Me tocó monar, ahí todo cortado, ¿ah? Con la hoja, ya ven cómo. Entonces, pero cuando llegaba la hora de la comida, Dios mío, esos frijoles saben cuando te has matado en el campo, así, ¿va? Entonces, pues esa es un poquito mi experiencia con el campo, pero vamos a lo que les decía la pregunta. Yo no les puedo dar clases de cosechar, no les puedo dar clases de sembrar, y si yo les dijera, cuando llega el momento de sembrar, ¿nada más agarras la semilla y la avientas así? No. ¿O hay algo antes que se tiene que hacer? Preparar la tierra. ¿Y qué es eso de preparar la tierra? A ver, explíquenme, ¿qué se hace? Cavar. Escarbar. Hacer el hoyo para poder sembrar el maíz, Okay. Regar. Pero bueno, vamos a decir que depende de la fruta o de lo que se esté sembrando, ¿va? Pero por lo general, en un día tú escarbas y en ese mismo tu día avienta la semilla. No. Dejas un rato, ¿no? Al campo también, ¿no? O sea, lo vas preparando al campo. Todavía esa actitud es todavía menos atractiva. Lo mueves, la mueves. ¿La mueves? ¿Qué más? Vas a surcar. Empiezas a surcar, ¿ya? A veces le echan fertilizante. Fertilizante, eso es toda una preparación. Entonces, si se fijan, mira, de cosechar, pues mínimo es el fruto. De sembrar, pues mínimo, ya tú estás viendo, bueno, aquí ya entró la semillita. Pero vamos a decir, qué tedioso puede ser el proceso de preparar, porque tú dices, aquí todavía ni aviento semilla. Y Charles de Foucault dice que la evangelización tiene que haber una parte de preparación del campo. Entonces, fíjate, él no cosechaba con musulmanes. ¿Qué cosechaba si ni siquiera eran cristianos? Alguien puede decir, bueno, pues empieza a sembrar. Pero ¿qué pasa? Que la iglesia anteriormente ya ha reconocido que a veces ha cometido el error en el pasado de ir a imponer la fe, casi como a dar bibliazos. Y así no entra la cosa. Así no entra la cosa. Porque cuando tú, y esto, por ejemplo, vamos a ponerlo en una cuestión de familia. Les digo, voy a estar saltando en estas 3 cosas que ustedes me pidieron, pero en el aspecto de la familia. Muchas mamás que tienen problemas con sus hijos dicen, pero yo le he dicho, y le dije que en la Biblia aquí, etcétera. A mí la cuestión es, le tendría que preguntar, listo, usted ha intentado sembrar, pero chance ni ha preparado el terreno. ¿Qué sería preparar el terreno? La pregunta de los 500,000. ¿Su hijo se sabe amado por usted? Porque yo no sé si ustedes obedecen a alguien con el cual no se sienten amados. Pues va a estar en chino que la otra persona agarre la semilla cuando la preparación es la amistad, es el amor. Esa es la preparación. Pues te lo va a escupir a cada rato. Si tú avientas la semilla sin estar preparada la tierra, ¿qué puede pasar? A ver.
Se echa a perder, Se la comen los pájaros. los pájaros se la comen, ¿ya? Y eso es lo que a veces hacemos en la casa o en nuestros grupos o en nuestros ministerios. No tenemos fase de preparación, porque es la fase menos atractiva, la que menos gusta, la que parecería que uno está perdiendo el tiempo. Entonces, Charles de Foucault entendió esta parte, y uno de sus biógrafos, me encanta una frase que escribe sobre Charles de Foucault. Dice: Charles de Foucault lo amaba tanto Dios que lo mandó a evangelizar a los musulmanes y le dio el privilegio de no convertir a uno solo. Tú dices, ¿cómo? Le dio el privilegio de no convertir a uno solo. Esto hasta nos pega. Pues entonces, ¿para qué lo mando a evangelizar? Es que la evangelización no solamente es cosechar, no solamente es sembrar, sino es preparar. Y Charles de Foucault preparó excelentemente el terreno. Excelentemente el terreno. Es más, hasta su muerte. A él lo asesinaron. Pero no lo asesinaron por odio a su fe. Tú dijeras, murió como mártir. No. Fueron unos malhechores, se metieron, y el muchacho que los estaba cuidando se le salió el tiro y lo mató. O sea, hasta de chiripa lo mataron. Charles de Foucault no pudo presumir ni siquiera que me mataron por odio a mi fe. No. De chiripa te mataron, ni siquiera te querían matar. Se le salió el tiro al muchacho este. Entonces cualquier persona dice, no, pues esa vida no tuvo sentido. Pero es precisamente porque no alcanzamos a ver la trascendencia de lo que Dios nos pide. Hemos comprado una versión de evangelización muy a la protestante. No, el retiro fue un éxito, padre. ¿Por qué? Se llenó, padre. A mí no me dice nada que se llene una cosa. Y hay gente que deja de venir a los ministerios porque ya no viene tanta gente. Pues ¿de qué te mueves tú? Decía Juan Pablo II que en la cruz, salvo la Virgen, todos veían un fracasado. Y lo curioso es que en la cruz Jesús estaba venciendo. ¿Qué tenía la Virgen para, en lo que todos veían un fracasado, ella ver a alguien que estaba venciendo? La Virgen se encargó muy bien de preparar su terreno para la pasión del Señor, que se le anunció con tiempo. Acuérdense en la presentación, la profecía que le dicen, que iba a ser atravesado su corazón de la Santísima Virgen. Entonces la Santísima Virgen no se quedó en hacer chantajes de esos que les encantan a las mamás. Fíjense cómo reaccionaba cuando Jesús le respondía. Dice, no lo entendía, pero todo lo meditaba en silencio en su corazón. Eso es preparar. No entiendo nada, pero sé que mi hijo sabe más que yo. Y fue preparándose, y por eso llegó la pasión, y fue la única que no perdió la esperanza. Entonces, ya les di una presentación de Charles de Foucault. Ahora les voy a leer un texto, y en estas 3 charlas que vamos a tener, 2 hoy y mañana una, vamos a tratar de profundizar en algo que les pueda ayudar. Dice Charles de Foucault, vamos a decirlo ya en español. Es que me encanta decirle más como realmente se llamaba, Charles de Foucault. Ya después si encontramos algo les pongo el nombre. Pero lo pueden encontrar también como Carlos de Foucault en español. Dice Carlos de Foucault: no se extrañe usted de las tentaciones, de las sequedades, de las miserias. Estas 3 cosas son importantes. Mira. Para que tomen nota, por si alguien sabe las cosas de internet y quiere investigar más de él, déjenme les pongo porque también la pie está medio dificilito. El original, su nombre es así como Charles Foucault, o le pueden poner Carlos de Foucault. Aquí me falta el D también. Charles de Foucault o Carlos de Foucault. Es un beato, todavía no es santo. Espero que pronto lo canonicen. Vamos al texto. Dice: no se extrañe usted de las tentaciones, de las sequedades, de las miserias.
es un lote muy bueno. Cuando más fuertes son las tentaciones, más profunda es la sequedad, más humillantes las miserias. Mas le pide el divino esposo a nuestro amor lucha, constancia, esperanza en su amor. Someter a nuestros pobres corazones a esta prueba para darnos ocasión de probarle nuestro amor, de fortalecerlo, de crecer en virtud, de llegar más dignos de Él. ¿No es todo ello una gracia? ¿Qué más puede hacer por nosotros que unirnos a Él cada vez más, haciéndonos moralmente más semejante a Él? Y entre los medios de elevar nuestra alma, no podemos imaginar uno más delicioso, más encantador, más tierno, más delicado que la cruz. La tentación, la aridez, por medio de los cuales cada hora se convierte en una declaración de amor, un combate realizado por amor, una prueba de amor super ovnia, una prueba de puro amor, un acto de amor en medio de la oscuridad, del alejamiento, el aparente abandono, la duda de uno mismo, en todas las amarguras del amor, sin ninguna de sus dulzuras. Desde el fondo de nuestra miseria, pidámosle la caridad y la humildad para nosotros y para todos los hombres. Agradezcámosle las pruebas a que nos somete para hacernos más dignos de Él. Omnis Spiritus Laudet Dominum. Oremos unos por el otro. Bueno, esto yo lo voy a tratar de diseminar más. Y vamos a hacer una estructurita que nos pueda ayudar a mentalmente llevarnos claves, ¿verdad? Vamos a tratar de ver la cruz en tres facetas o tres cosas que él mencionó, que son las tentaciones, las sequedades y las miserias. Vamos a revisar por qué, si no preparamos el terreno, si no sembramos también después, muy difícilmente vamos a cosechar frutos de santidad en las tentaciones, las sequedades y las miserias, que además son las tres cosas que si tú no las estás monitoreando y cuidando, son las que desbaratan cualquier tipo de servicio en la iglesia, son cualquiera que desbarata tu familia, tu matrimonio, ¿eh? Por tentaciones, por sequedades o por miserias. Pero también da claves para solucionar esto. Y vamos a agarrar tres. Yo las unifiqué en tres cosas. Que es, la solución está en la unidad, la lucha y la humildad. A ver, vamos, déjenme se las apunto para que tengan aquí y aquí tengan el mapita. A ver, permito. Vamos a decir que nuestra cruz va a estar en... ¿Quién apuntó? La primera. Tentaciones. Tentaciones. Y miseria. La segunda. Sequedad. Sequedades. La tercera. Miserias. Vamos a decir que está la cruz, vamos a decir, y la resurrección o el triunfo. Siempre tenemos que unir la cruz y la resurrección. La primera es unidad. La segunda, lucha. La tercera, La humildad. humildad. Ok. Ese es el mapa de lo que vamos a tener en las tres charlas. Bueno. La cruz y la resurrección, les digo, no se puede separar.
Una vez estaba viendo una publicación que hizo un protestante en internet. Como evidentemente ya ven que siempre nos están frío y frío con lo de las imágenes, que idólatras y que se cuenta cosas, o sea, no se sabe en otro rollo. Pero se estaba metiendo muy en específico con la imagen de Jesús crucificado. Y diciendo, es que hasta los católicos están mal en eso, porque Cristo ya no está crucificado, está resucitado. Y evidentemente está resucitado, ¿sí o no? Sí. Pero nosotros nunca separamos el misterio de la resurrección al de la crucifixión. Y no porque se nos pegue la gana a nosotros, sino porque Cristo es el primero que no quiso separarse de estos dos misterios. ¿Cuál es la prueba? Jesús resucitó y el cuerpo resucitado es un cuerpo transformado. Tan transformado que estaban los discípulos adentro, cerradas las puertas y pasó. Pero tampoco era un fantasma porque lo podían tocar. No lo reconocían. Es impresionante si nos metemos en el tema de la resurrección del cuerpo. Entonces, un cuerpo resucitado ya no seguía por las leyes físicas que tenemos ahorita. Nosotros de alguna manera, aunque se oiga feo, cada minuto que pasa nos estamos echando a perder. O estamos envejeciendo, para que no se oiga feo, pero un cuerpo resucitado ya no le pasa eso. Y sin embargo, cuando un cuerpo resucitado no puede estar ni enfermo, no puede, vamos a estar afectado con una infección o una herida, la pregunta de los 500,000 es: Jesús resucitado, no crucificado, Jesús resucitado, ¿tenía heridas? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Cuántas? 5. 5 llagas. Y eso no tiene que ser en un cuerpo resucitado. ¿Por qué el Señor quiso permanecer con las llagas de sus manos, de sus pies y de su costado? ¿Por qué? Sería mucho de explicarles, pero una de las cosas es para probar que Jesús no quiere que separemos su resurrección de la cruz. Me da tanta pena porque a veces uno ve parroquias en donde, esto es litúrgico, en lo que nunca le puede faltar a una parroquia, evidentemente el altar y todo eso, pero tiene que ser el crucifijo. Hay iglesias que he encontrado que ni crucifijo tienen. Tienen ya después a un Cristo resucitado, pues muy lindo y muy hermoso, pero lo litúrgico, lo que dice la iglesia es que tiene que estar el crucifijo. Pero no nos vayamos lejos, le digo que voy a estar brincando entre apologética, familia y servidores en las casas. Bueno, ahora aquí que vine me pusieron un hotel, pero a veces pues me hospedo en casas. Dependiendo de si tengo confianza con la familia, les menciono. Pero a veces, ni en la sola casa, a veces hay un crucifijo. Y tendría que haber mínimo un crucifijo en el cuarto, no en la cabecera, enfrente de ti o a un lado. Es decir, porque tú tienes que dormirte viendo a Jesús crucificado, tienes que despertar y abrir los ojos y ver a Cristo crucificado, y tienes que salir de tu cuarto o de tu casa y besar a Cristo crucificado. Porque el misterio de la cruz es clave para perseverar en la fe. Cualquier persona que te diga, no, lo importante es la resurrección. San Pablo dice que si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Sí, pero no hay resurrección sin Viernes Santo. No hay domingo de resurrección sin Viernes Santo. El que quiere llegar a la resurrección brincándose la pasión y la crucifixión, se está engañando. Eso es una caricatura. Y por eso es una de las cosas que después no perseveran muchos en la iglesia, comenzando hasta por los servidores. Porque yo no sé qué estamos haciendo, que a veces le copiamos tanto a ciertas espiritualidades protestantes, en donde todo es, hermano, tenemos un Dios de poder, de gloria, de sanación, aleluya, reciba al Señor en su corazón y le va a ir bien en todo, hasta la suegra se le va a componer, todo le va a ir muy bien, le va a tener abundancia en medios económicos, abundancia en salud, el Señor es un Dios de abundancia, etc.
pues, con razón están llenos los grupos, ¿verdad? Porque ¿a quién le molesta que le digan, no, hombre, te va a ir muy bien y vas a tener abundancia y vas a tener salud? Pero bueno, yo me voy al Evangelio y lo que escucho de Jesús decir es, si a mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Y los maltratarán en mi nombre. Y alégrense cuando sean despreciados, calumniados, ofendidos por mi nombre. ¿Dónde está la abundancia? Díganme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando damos ese tipo de mensajito, pues evidentemente llenas el grupo, etcétera, pero cuando a esa gente le empiezan las calumnias, deja de que en su casa, del mismo grupo, no, yo no vuelvo, raza de víboras. Yo no estoy diciendo que calumniar en los grupos sea bueno, pero tampoco me salgan tan señoritas de que, ay, no, ya hablaron mal de mí, ya me voy de esta parroquia. ¿Qué no te dijeron que te iban a crucificar? No, a mí me dijeron que pura abundancia, pues abundancia en salud y abundancia en esto, y que un Dios de poder y que todo ese tipo de cosas. Y luego llega un cáncer terminal, pero si me acabo de convertir al Señor, y pues me dijeron que mucha salud y mucha sanación y mucha liberación, y me estoy carcomiendo de cáncer. Ese es uno de las muchas cosas del daño que hace de separar la resurrección de la crucifixión. No lo podemos separar. No lo podemos separar. Entonces les mencionaba, la cruz la vamos a ver en las tentaciones, las sequedades y las miserias, que Charles de Foucault le dice a quien le está escribiendo, no se preocupe, al contrario, alégrese, porque esas son vías para llegar a tres cosas como son la unidad, la lucha y la humildad. Voy a empezar con la resurrección, a explicarlo, porque se las vamos a aplicar estas tres cosas, tanto a la tentación, a las sequedades y la miseria. Primero, la unidad. La unidad. La vocación que todo ser humano tiene, evidentemente principalmente el católico, seas casado, soltero, consagrado, consagrada, es el matrimonio espiritual. Esa es nuestra meta en la vida. El matrimonio espiritual. ¿Con quién? Con Dios, con Jesús. Es curioso que Jesús haya utilizado el tipo de unidad que quiere tener con nosotros con la figura del matrimonio. ¿Es exactamente como un matrimonio? Pues no. Tan no es que siempre que explico esto del matrimonio espiritual, siempre los que se empiezan a sentir incómodos son los esposos o los varones. Porque ustedes, mujeres, la tienen más fácil. Ustedes pueden llegar y hasta orar y decirle, amado esposo, etcétera. Y un hombre a veces se pone así como que no, como que le voy a decir al Señor así como que esposo mío. Van a pensar que no sé, que bateo con la izquierda, no sé, que muelo pistaches con los codos, no sé, a ver que soy del otro bando, ¿qué onda? Es que no entiendes. Es una figura porque no hay mayor unidad entre dos seres humanos aquí en la tierra. No hay mayor unidad que el matrimonio. Ninguna. Ninguna. Ni siquiera, yo sé que aquí se van a encender más de una de las mujeres, pero me defienden los hombres. Hay doñas que aman más a sus hijos que a su esposo. Equivocación flagrante. Porque con tu hijo, por mucho que lo tuviste 9 meses en tu vientre, no hay una unidad como la unidad que tienes que en tu esposo, que recibieron el sacramento del matrimonio. Lo que hace el sacramento del matrimonio es tremendo. Te la voy a poner tan sencillo. Mi papá murió hace poco más de 2 años. Yo le digo a la gente, mire, de una cosa estoy seguro, que lo primero que le preguntó Dios a mi padre en el día del juicio fue por mi madre, no por mí, ni por mis hermanos, ni por sus padres, ni por ellos va a preguntar también. Pero la responsabilidad primera de mi papá
Era mi mamá. Porque con ningún ser humano tiene una unidad tan fuerte como la que genera el sacramento del matrimonio. Es que a mí me da hasta el patatús cuando uno escucha decir, no, sí me voy a casar a la iglesia para recibir la bendición de Dios. ¿Cuál bendición de Dios? Es mucho más que una bendición eso. Si nomás quiere la bendición, pues nomás acérquense al Padre que les dé la bendición ahí. El sacramento los hace uno. Y tan los hace uno que si se hace bien el sacramento, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Por lo tanto, en la iglesia nunca puede haber divorcio. Hay un proceso que se llama declaración de nulidad, pero declaración de nulidad significa que se investigue si hubo alguna causa que previa al sacramento era necesaria para que se diera el sacramento. Si no la hubo, vamos a decir, hubo misa pero no hubo sacramento. Es decir, no es que te puedes volver a casar, es que nunca estuviste casado con esa persona. Porque si se dio el sacramento, eso ni el Papa lo puede separar. Y yo sé que hay mucho drama en nuestras comunidades. No sé si aquí alguien ya está casado en la iglesia y su esposo la abandonó y se fue con otra o con otro, dependiendo sea el caso. Y la misión que tú tienes es, aunque ya esté con otra persona, si no hay una declaración de nulidad, hasta que se mueran, él sigue siendo tu esposo. Por lo tanto, tú tienes todavía la responsabilidad de salvar su alma. A la distancia, con oración, con lo que tú quieras, pero tu responsabilidad es la salvación de esa persona. Porque lo que Dios unió, no lo separa el hombre. O, peor tantito, gente que está, como decimos nosotros, arrejuntado, y tú les dices, pues que alguno de ustedes es casado a la iglesia. No. Y que están esperando. Las gracias que se están perdiendo. Porque ahorita les estoy diciendo una cosa que va a ser de que les van a pedir cuentas de eso. Pero es que las pedidas de cuentas son tan serias porque lo que recibes en el sacramento es tremendo. Pero tremendo. Precisamente como son uno, si tu esposo anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, tú si eres verdaderamente santa, yo te lo firmo. De que te salvas a tu esposo, te lo vas a salvar. No, usted no lo conoce, es un diablo, etcétera. Si usted, mujer, verdaderamente se agarra a nuestro Señor, aplica lo que les voy a estar diciendo en estas charlas, va a ver cómo Dios hace su obra, tarde o temprano. Siempre me gusta contar una experiencia de una mujer que está en proceso de beatificación que se llama Elisabeth Desir, una francesa. Ojo al parche con este testimonio de esta mujer, Elisabeth, casada con un hombre ateo que no cree en Dios. Pero no solamente eso, que odia todo lo que tenga que ver con Dios y la iglesia. Tenía fobia contra la iglesia. No solamente es, no creo en Dios, me vale gorro la religión y todo eso. No, odiaba todo lo que tenía que ver con la iglesia católica. Y Elisabeth fue fiel como esposa, pero sobre todo fiel como verdadera católica, intercesora de su esposa, etc. Les digo que a veces me imagino a las amigas de Elisabeth diciéndole, qué sonsa, ese nunca va a cambiar. Ese nunca va a cambiar. Pues Elisabeth se muere y el esposo no cambió. Y ya veo a las amigas, le dijimos, tonta, este no iba a cambiar y todo eso. Pues nada, el esposo de Elisabeth encuentra los diarios de Elisabeth que escribía ahí. Y empieza a leerlos y se da cuenta de la santa mujer que tenía. Se hace católico y como ya era viudo se hace sacerdote. Y alguna vez cuando contaba esto alguien me decía, sí, pero ya ella no lo vio. Que no lo vio, estaba en primera fila desde el cielo diciendo, no caías, chiquito, no caías. ¿Cuántas veces en nuestras familias parecen perros y gatos?
los hermanos y todo eso. Se muere la mamá y todos se reconcilian. Y generalmente cuando dices, es una mamá que estuvo duro y duro, dando testimonio, orando, intercediendo. Entonces esto es clave. En fin, sigo con este aspecto de la unidad. La unidad es el llamado que tenemos para estar con el Señor. El Señor quiere ser uno. En el Evangelio de San Juan dice, Padre, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno para que el mundo crea. Para que el mundo crea. La unidad es fundamental. Es más, déjenme decirle una cosita más con esto de la unidad. Cuando me toca tratar problemas matrimoniales, a veces unos más duros, unos menos duros, yo siempre lanzo una pregunta clave. Los problemas y estos pleitos lo que hacen es fragmentar. Por eso cuando está dura las cosas entre los matrimonios, aparece una palabrita llamada divorcio. ¿Y qué es divorcio? Pues cada quien que agarre su lado y punto. Todo lo contrario a estar unidos, la unidad. Entonces yo siempre les digo, miren, ahorita vamos a ver quién tiene la culpa, no tiene culpa, vamos a ver qué se puede hacer. Pero necesito saber si ustedes quieren volver a ser uno o restaurar la unidad que ustedes han resquebrajado. Si me dicen que no, yo les digo, no hay nada que hacer, no se puede hacer. Si tú ya no quieres ser uno con tu esposo, así te baje San Miguel Arcángel, no va a poder hacer nada. Es más, ni el mismo Dios va a poder hacer algo si tú no quieres volver a ser uno con tu esposo, volver a ser uno con tu esposa. Nada, ni el Papa ni el más sabio se puede hacer. Porque la clave para poder cambiar, para tener paciencia, para ir arreglando la cosa, tú cedes en esto, yo cedo en el otro, para saber negociar, para poder trabajar en esto, es que yo anhelo un día poder ser uno solo contigo. Y si está esa meta, tarde que temprano se arregla la cosa. Aplíquense a los ministerios también. Que hay chismes, que hay calumnias, todo eso. A mí no me asusta, porque todos estamos cortados con la misma tijera. Donde hay seres humanos, va a haber conflictos. Y además, cuando hay seres humanos que se unen para las cosas de Dios, pues son los que primero ataca el demonio. ¿Qué tú crees que el demonio está metido ahí en las reuniones, no sé, de los terroristas, etcétera? No, eso ya los tiene ganados. Se va a meter en aquellos que no quieren pertenecerle a él. Y entre mejor vaya un grupo, un ministerio, tenlo por seguro, te firmo, el demonio les va a dar dando sus visitaditas. Porque en la medida que ustedes perseveren en la unidad con Cristo, con la iglesia, con su única iglesia que es la católica, en esa medida no solamente los está perdiendo a ustedes, los está perdiendo a otros, porque el testimonio de ustedes arrastra a otras personas. No le conviene. Cuando yo veo un matrimonio o un grupo que ni se pelean, todo es así, florecitas, etcétera, discúlpenme, pero yo dudo. Yo personalmente sí dudo, así como que diga, yo creo que hay algo de maquillaje aquí. Entonces, la unidad es fundamental y la pregunta es, ¿se está rompiendo tu matrimonio, tu familia? ¿Quieres ser uno? ¿Quieres restaurar esa unidad que te dio el sacramento del matrimonio? Sí, listo. Lo siguiente te va a ayudar. Si no, igual te puedes levantar que todo lo que diga va a ser tiempo perdido. ¿Que hay broncas en tu ministerio o en tu grupo? ¿Quieres la unidad en tu grupo, en tu parroquia, en tu diócesis, en la iglesia católica? No, pues que no. Puedes agarrarte tu pan ahí, no sé, hay una concha y te la llevas y listo. Porque aquí es de gratis que vas a estar aquí. Porque la primera clave para empezar a perseverar, a vencer contra las tentaciones, contra la sequedad es, yo quiero ser uno con Cristo. Y Cristo es la cabeza del cuerpo místico que es la iglesia. Y que la iglesia tiene 3 dimensiones. La iglesia no solamente somos nosotros. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia, pero la iglesia se divide en 3 dimensiones. Iglesia triunfante,
que son los que están en el cielo. Son hermanos nuestros, están de nuestro lado, los santos y las santas. Canonizados o no canonizados, ¿eh? Por eso tenemos un día de todos los santos, porque hay mucha gente que está en el cielo y si está en el cielo ya son santos. Ahora, que no estén canonizados es otra cosa, pero santos son, por eso tienen su día de todos los santos. La iglesia tiene tres partes. La iglesia triunfante. Segunda parte, la iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio. Y la iglesia militante, que somos nosotros. Se llama militante por militar, o sea, nosotros todavía estamos en la friega, dando la batalla, ¿verdad? Unos están ya triunfantes, otros te están purgando y otros estamos todavía peleando. Pero los tres estamos unidos. Y la intercesión de los santos nos ayudan a nosotros. Y nuestra oración puede ayudar a salir del purgatorio a nuestros hermanos de la iglesia militante, que después se van a convertir en triunfante. ¿Y ven cómo? Todo pasa por todos. Por eso San Pablo dice, el cuerpo no puede decir, tiene una herida en la mano y el pie dice, no me importa. La mano, no. Si sufre la mano, sufre todo el cuerpo. Si tu esposo, tu hijo anda mal y a ti no te duele, ahí no hay unidad, revísale. Si se está rompiendo tu ministerio, tu grupo, la parroquia, etcétera, y a ti te vale quesadilla, discúlpame, tú no tienes sentido de unidad. Porque aunque tú no eres el herido como tal, somos parte de un cuerpo. Entonces, clave de resurrección, la unidad. Y la unidad la podemos definir como el matrimonio espiritual. Dios quiere ser uno con nosotros. Uno como nosotros. Para el caso de los varones, no les dé temor. Por ejemplo, muchos santos místicos, San Juan de la Cruz les decía, amado mío. Porque recuerden que esto va más allá de la figura del matrimonio terrenal de nosotros, que todavía entra la parte sexual y todo ese tipo. Ay, acá no. Acá tú sabes que algo que les puede ayudar para que no les cueste tanto a los varones entender que Jesús tiene que ser nuestro esposo es tu alma, como la palabra alma en español es femenino, tu alma se tiene que unir con el esposo. Ahí ya no tenemos tanta bronca, ¿verdad? Porque el alma es femenino. Lo que sí da pena es las mujeres, que la tienen más fácil y se han olvidado del esposo cuando ustedes ni tienen pleito. Les digo, esto va más allá del aspecto de la sexualidad, es de la unidad que quiere tener. Y Jesús ha querido agarrar la figura del matrimonio porque no hay unidad más grande de dos seres humanos aquí en la tierra como un matrimonio. Ni siquiera la unidad entre los de padres, la madre con su hijo, ni siquiera esa unidad es más grande que la del sacramento. La lucha la podemos definir en tres cositas, subdividir en tres cositas. Cuando hablamos de lucha, Charles de Foucault dijo otros términos, como es constancia. Miren, yo he fundado dos pequeñas comunidades de vida cristiana, dos pequeñas comunidades, y yo siempre les decía, miren, aquí no me importa si uno es más santo o tenemos casi un semidiablo adentro de la comunidad. A mí no me asusta que entre alguien totalmente quebrado emocionalmente, espiritualmente, que sea un desastre. Yo les digo nada más, les pido dos cosas: puntualidad y constancia. Punto. Porque la puntualidad habla de que te interesan las cosas, sin ser legalistas y fariseos. A veces hay problemas, sabemos cómo es la vida aquí. Y hay problemas que puedes llegar un poco más tarde, pero tú sé honesto. Tú llegas tarde a las cosas de Dios, al ministerio, al grupo, al retiro, porque verdaderamente se te cruzó algo, o porque ya estamos acostumbrados a llegar tarde. A mí me reencamiona cuando me dicen, vamos a poner el retiro a las 5 para empezar a las 5:30. Pues estamos mal acostumbrando. Es decir, que los que sí llegaron puntual, disculpándome la palabra, les estamos mentando a la madre, porque ellos quizá tuvieron el detalle
de arreglarse, hacer el sacrificio, y vamos a respetar más bien a los que llegaron tarde y no a los que llegaron temprano, que hicieron el esfuerzo. Porque déjenme les digo, yo he estado en muchas parroquias, hay sus excepciones, pero yo les puedo decir que la mayoría de las personas puntuales a veces tienen más complicaciones y más problemas en llegar que los que llegan tarde. No siempre pasa así, pero es una cosa bien interesante, porque a veces los que llegan tarde pueden decir, ah, no, pues ellos seguramente no tienen nada que hacer. Espérate, conócelos y chance y te sacas la sorpresita de que los puntuales tienen hasta más cosas que las que tú tienes, ¿eh? Esto es un cáncer que tenemos que quitar en los latinos, en los hispanos. Porque puntualidad significa que te interesan las cosas. ¿O qué? Déjame meto en tu vida privada. Tienes que ir a trabajar al fil a las 5 de la mañana. Pero tú dices, no, con que llegue 5:30, 6 está bien. Así le haces, ¿verdad? No. Oye, y si le haces, pues me imagino que estarás desempleado, ¿eh? Porque 3 días de descanso. tu niño está enfermo, te dan cita al médico a las 8. Tú dices, no. Llegamos a 8:30, 9, que nos espere el doctor. ¿Por qué para esas cosas sí no sale la puntualidad? Me pregunto. Y para las cosas de Dios no. Inclusive, una cosa que yo les digo, por ejemplo, en la Santa Misa. Cuando la Santa Misa es... ¿A qué horas? Díganme una hora de misa que tengan aquí. A las 12. Si la misa es a las 12, supongamos que son servidores, no sé, pero que no van a servir, simplemente van a asistir. Y ustedes llegan a las 12, ¿llegaron puntuales? No. ¿Cómo no? Si empieza a las 12. Hay una preparación, recuérdense esa palabrita. Las cosas de Dios no solamente es cosechar y sembrar, hay preparación. Yo les reto a llegar a misa 15 minutos antes de misa. No para saludar a tu comadre, ni nada por el estilo, ponerte a hablar, sino para estar en tu lugar, en silencio, invocando al Espíritu Santo, preparándote. Espíritu Santo, prepárame para que esta palabra de Dios entre en mi corazón. Le puedes decir, Santísima Virgen, ayúdame, prepárame, por ejemplo, al momento de comulgar, que comulgue como tú comulgabas. Yo le reto a cualquiera que llegue a la Santa Misa 15 minutos antes de comenzar y se ponga en silencio a pedir la asistencia del Espíritu Santo, la intercesión de la Santísima Virgen. Nos vemos, ¿qué les quiero? En unos meses, y si les pregunto van a ver que les cambió totalmente la experiencia de la misa. Entonces, una cuestión que yo les decía es la puntualidad, y la segunda, la perseverancia. Que si faltas por algún momento grave o lo que sea, listo, se entienden, no vamos a estar fregando a la gente. Hay cuestiones muy complicadas. Pero tú tienes que preguntar si verdaderamente perseveras. Y por eso, cuando entremos a la parte de las tentaciones y todo eso, vamos a ver que, más que de las tentaciones, las sequedades, vamos a ver que muchas veces no tienes ganas de ir. Y tienes que tener algo para decir, aunque no tengas ganas, voy. Porque las cosas de Dios van más allá de que si tengo ganas o no tengo ganas. Entonces, la lucha nos va a hablar de constancia. Constancia. Segundo, crecimiento de las virtudes. Una cosa que tenemos, y me incluyo, yo he tenido que ir puliendo esta parte, es que a veces cuando evangelizamos solamente sacamos las partes como malas. No tendríamos que ser así, esto estamos haciéndolo mal, etcétera, pero nunca proponemos, a ver, ¿cuál es la solución? Inclusive en la casa, ya ahora se habla, por ejemplo, en psicología, de que tenemos que desaprender a hablar. No sabemos hablar. ¿Cómo que no? Sí hablamos, pero hablamos con términos malos. Hablamos, por ejemplo, más con el aspecto de la crítica que la asertividad. Para quien no entiende esto de crítica y asertividad, una cosa es que le digas a tu hijo, no me gusta que llegues tarde, a que le digas, me gusta que llegues temprano. Es la misma cosa. Pero siempre utilizamos más la mala. Y no hay tanto problema. El problema viene cuando la persona ya se enteró que lo que está haciendo es mal, pero no le dices cómo arreglarlo, pues. Entonces,
la parte de crecimiento en las virtudes es, no basta decir voy a quitar este pecado, este error, este defecto en mí. ¿Qué virtudes voy a meterlas? Porque cuando tú sacas algo malo y no metes algo bueno, como dice el Evangelio, llegan, o sea, sacas un diablo, pero no metes nada bueno, llegan otros 7 peores y la dejan peor. Entonces, cuando vayan a tener los tiempos de hablar y que nos metemos ya a la tentación y si se queda todo eso, es bueno que identifiquen qué es lo que está mal y cuál sería la solución, qué es lo que se tendría que poner bien. Porque no basta decir, el objetivo es quitar el chisme, la calumnia del grupo. Listo, lo quitas, ¿sí? ¿Qué vas a poner? Ni siquiera entendemos, por ejemplo, hay virtudes que ya ni siquiera nos suenan. Por ejemplo, hay una virtud que se llama la benedicencia, que es hablar bien de las personas. No basta con decir, aquí nos hablamos mal de la gente. Si no están hablando bien, tarde que temprano van a terminar hablando mal. Entonces, la lucha es con constancia, con crecimiento de virtudes. Hay que meter virtudes, no basta sacar errores, no basta sacar pecados, hay que meter virtudes naturales y sobrenaturales. Ya eso sería más largo explicárselos. La tercera, la lucha necesita la virtud teologal que se llama de la esperanza. Si un luchador no tiene esperanza de ganar, de triunfar, pues ni que se meta a la pelea. Imagínate un partido de fútbol que te digan, así metas 25,000 goles, tienes perdido los 3 puntos. No, pues ¿para qué juego? La virtud de la esperanza, que es una virtud teologal, es fundamental a la hora de luchar. Quien se raja generalmente tiene problemas con esto de la esperanza. De alguna manera tiró la esperanza o se la están tirando, se la están afectando. Porque alguien que no tiene esperanza va a querer virtudes, va a querer ser constante, va a querer luchar. Es clave la esperanza. Y la tercera, la humildad. Charles de Foucault lo habló con un término muy bonito que es sometimiento de nuestro corazón, someter nuestro corazón. Esto significa que yo no me la sé de todas a todas. Que tengo que estar sometido a la voluntad de Dios. Sometido a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque aunque mi voluntad sea muy buena, nunca le voy a llegar a la voluntad de Dios. Nunca. Este ejemplo lo pongo con jóvenes. Sí hay algunos jóvenes, pero yo creo que aquí ya más de uno pues ya le dio 3 veces la vuelta a la juventud. Pero imagínense, sobre todo las mujeres cuando eran quinceañeras. Imagínense. Y imagínense que su papá se ganó la loto 3 veces cuando ustedes tenían 15 años. Imagínense que ustedes tienen ahorita en este momento 15 años. Su papá se gana 3 veces la loto. ¿Que la otra vez qué? Que estaba casi como en 500 millones. Imagínate, 3 veces la loto. Y te dice, mijita, prepárese su fiesta de 15 años. La mejor, la que usted quiera, la que le va a hacer más feliz. Que si quiere a Vicente Fernández se lo traemos. Que si quiere a Juan Gabriel lo resucitamos o lo que sea, pero aquí le va a cantar a mí, porque hay dinero para todo. Que quiere hacer la fiestecita en la luna, compramos un cohete y nos vamos para allá, mijita. Hay dinero. Usted no se ponga límites. Prepárese la fiesta más feliz que usted pueda tener. Piensen como cuando ustedes tenían 15 años, cómo ustedes organizarían la fiesta. Ya pensando, y de pronto se les acerca Jesús y les dice, mijita, te tengo preparado una fiesta, sé que vas a cumplir años, pero tienes que elegir entre la fiesta que estás preparando y la que yo estoy preparando. ¿Cuál eliges?
Si estás bien de la cabeza, no eliges la tuya. Porque siempre le digo, esto que les digo a los jóvenes es, ¿quién le da clases de felicidad a quien inventó la felicidad? A quien es la felicidad misma. ¿Tú crees que tu plan, que dices, no, para mí sería el sueño dorado a mis 15 años hubiera sido esta fiesta y esto y esto y esto? Si llega Jesús y te dice, te tengo otra fiesta. Si tú crees que lo que tú crees que te va a hacer feliz es lo que te va a hacer feliz, estás muy mal. Porque hay alguien que te conoce mejor de lo que tú misma te conoces, que es Dios. Saliste de tus manos, ¿te crees que no te conoce hasta lo más recóndito? Para el aspecto de la humildad es fundamental someterse. Someter el corazón, que significa, Señor, yo confío, tú ves más allá de lo que yo veo. Yo creo que esto es lo mejor para mí, pero si tú ves algo, otra cosa, bendito sea, Señor, tú sabes más que yo. Sin esta virtud de la humildad es imposible caminar en la cuestión de la fe. Imposible. Bueno, ya tenemos 1 hora. Vamos a dar un break y esperando que entre la segunda y la de mañana podamos ver lo que nos resta, que es bastantito, pero pues ahí vamos guiándonos por el Espíritu Santo. Cierren sus ojos, vamos a terminar con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repiten después de mí. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad. Sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.